Una de las modificaciones importantes en la nueva ley de amparo se refiere a considerar como autoridades responsables a los particulares. Esta propuesta venía de inicio en la exposición de motivos de la reforma constitucional. Las razones fueron que existen diversos actos de particulares que hoy por hoy resultan violatorios de derechos humanos. Por eso se decía entonces, hay que dejar de lado la verticalidad tradicional que ha existido en el concepto de autoridad para efectos de amparo, en toda relación de supra-subordinación, cual fue el concepto que durante décadas se construyó en amparo. Por ello se dijo en la exposición de motivos de esa reforma constitucional, tenía que considerarse como posibles autoridades responsables aquellos particulares que prestaran servicios públicos o de interés público o bien ejercieran funciones públicas que originariamente correspondían al Estado. Un ejemplo de esto último serían los concesionarios. Al tiempo en que se aprobó la ley de amparo, se ratificó esta idea de los particulares como autoridades responsables. Así consta en el dictamen producido por la Cámara de Senadores sobre la iniciativa de la ley de amparo. En ella se dice que a pesar de que tienen que salvaguardarse las jurisdicciones que en origen corresponden a autoridades administrativas o bien a tribunales ordinarios, civiles, laborales, administrativos también, debe prestarse especial atención a aquellos supuestos en que la violación sea tan grave, tan directa, en que los afectados no tengan otro remedio que pedir al Poder Judicial de la Federación que intervenga en amparo para poner un coto a esas actuaciones violatorias de sus derechos. Estamos en un campo de difícil definición y precisión. Sin embargo, así está en los documentos que dieron origen al actual texto constitucional y a la nueva ley de amparo. ¿Cuáles son las condiciones que se marcan en el artículo 5 de la ley de amparo para considerar a un particular como autoridad responsable? Primero, que las atribuciones con las que actúan deriven de una norma general. Una norma general que no necesariamente tendrá que ser una ley, puede ser un reglamento, un acuerdo general, en la misma forma en que lo define para otros propósitos del amparo indirecto, la misma ley de amparo. Segunda condición, que se afecten derechos humanos de otros particulares. Y tercera condición, que consistan en actos equivalentes a los de la autoridad pública. ¿Qué quiere significarse con esto último? Primero, que constituyen actos tendientes a dictar, ordenar o ejecutar o tratar de ejecutar actos concretos en contra de la esfera jurídica de los otros particulares, como les decía. Pero en función de esos actos se tienen que crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, y lo más importante, de manera unilateral y obligatoria. Si estamos viendo todo este contexto, lo que sucede propiamente con los particulares que realizan actos de autoridad para efectos del juicio de amparo es que hay una equivalencia en su actuación con la que realiza el poder público. Hoy por hoy se está analizando esta disposición en diversos foros. Incluso algunos casos ya se han presentado ante tribunales federales de amparo.
¿En qué consiste o en qué se centra el debate? Hay algunos actores que están teniendo una presencia importante en este punto. Se cuestiona si, por ejemplo, los corredores públicos son autoridad en relación con los actos de la fe pública que ejercen. Lo mismo para los notarios públicos, los agentes aduanales. Y por ahí incluso hubo quien planteó que de seguir en esa tendencia tendríamos que llevar todo al extremo de afirmar que los patrones pudieran ser autoridades responsables en función de las contribuciones que retienen a sus trabajadores. Es decir, el impuesto sobre la renta que retienen sobre el sueldo de sus empleados. Porque en este caso último que estoy señalando, de entrada parece que se dan los supuestos para ello. La obligación y la facultad derivan de una norma general. Segundo, afectan el salario de los trabajadores. Tercero, no hay duda que crean o modifican una situación en la esfera jurídica de sus empleados. Y cuarto, se impone de manera unilateral y obligatoria. Falta mucho por analizar en este muy interesante tema.